Mi esposo se avergonzaba de mi trabajo humilde. No contó con que ese trabajo me haría millonaria. Todo empezó así, con el delicado sonido de una cucharilla de plata golpeando el borde de una taza de porcelana. El sonido resonó en la inmensa sala de juntas de mi corporativo, cortando el silencio tenso que llenaba la habitación. Yo estaba sentada en la cabecera de una mesa de cristal que costaba más de lo que mi exesposo había ganado en toda su miserable vida. Girada hacia los inmensos ventanales del piso 50, observaba la ciudad bajo la lluvia mientras escuchaba a los representantes de una de las cadenas de supermercados más grandes del país. Habían venido a rogar por un contrato de exclusividad para distribuir mi marca a nivel internacional. Estaban desesperados. Sus ventas iban en picada y necesitaban mi producto para sobrevivir al trimestre. El director general de esa cadena había traído a su mejor gerente de compras para intentar convencerme. Escuché la voz del gerente temblar ligeramente mientras leía las proyecciones de ventas. Esa voz me hizo sentir un escalofrío en la nuca, pero no de miedo, sino de una anticipación deliciosa y oscura. Giré mi silla de cuero lentamente para quedar frente a ellos. Cuando mis ojos se encontraron con los del gerente de compras, vi cómo su alma abandonaba su cuerpo. Dejó caer el control remoto de la presentación. Su boca se abrió en una expresión de terror absoluto. Era Carlos, mi ex esposo. El hombre que 7 años atrás me había empacado la ropa en bolsas de basura y me había dejado en la calle porque le daba asco mi trabajo. El cobarde que me gritó en la cara que yo siempre sería una simple vendedora de pueblo y que mi olor a especias le revolvía el estómago. Y ahora, parado frente a mí, con un traje barato que le quedaba grande y sudando a mares, estaba a punto de descubrir que la mujer de la que tanto se avergonzaba era la dueña absoluta del imperio millonario que él necesitaba para no perder su patético empleo. Para que puedan comprender el nivel de justicia divina que presencié en esa sala de juntas, necesito llevarlos 7 años en el pasado. Necesito que conozcan a la joven ingenua, agotada y perdidamente enamorada que yo solía ser. Conocí a Carlos cuando apenas teníamos 21 años. Yo no tuve la oportunidad de ir a la universidad. Mi familia era muy humilde y desde pequeña tuve que trabajar para ayudar en casa. Carlos, en cambio, era un estudiante de administración de empresas que soñaba con ser un gran ejecutivo. Nos conocimos en la cafetería donde yo trabajaba como mesera. Él era encantador. Me dejaba notas en las servilletas, me esperaba a la salida de mis turnos dobles y me decía que yo era la mujer más hermosa que había visto en su vida. Me enamoré de él con una ceguera total. Nos casamos por el civil en una ceremonia minúscula y nos fuimos a vivir a un departamento diminuto que se goteaba cuando llovía. En ese entonces, Carlos acababa de conseguir un puesto como auxiliar administrativo. El sueldo era una miseria y apenas nos alcanzaba para pagar la renta y comer arroz con frijoles. Yo quería ayudarlo. Quería que él pudiera comprarse los trajes que necesitaba para la oficina, quería que no se preocupara por las deudas. Así que decidí usar lo único que sabía hacer a la perfección, las recetas de mi abuela. Empecé a preparar salsas artesanales, mermeladas y conservas en la pequeñísima cocina de nuestro departamento. Me levantaba a las 4 de la mañana todos los días para ir al mercado central a comprar los tomates, los chiles secos, los ajos y las cebollas más baratas que pudiera encontrar. Regresaba a casa y pasaba horas tostando los ingredientes en un comal viejo. El humo me hacía llorar los ojos, el olor a chile asado se impregnaba en mi cabello, en mi ropa, en mi piel. Después de cocinar, envasaba todo en frascos de vidrio reciclados que yo misma esterilizaba hirviéndolos en ollas gigantes. Imprimía unas etiquetas rústicas en un café internet y salía a caminar por las calles, tocando de puerta en puerta, ofreciendo mis salsas en las carnicerías locales, en las fondas y a los vecinos. Al principio, Carlos fingía que me apoyaba. Me decía que mis salsas eran deliciosas y que mi esfuerzo era admirable. Con el dinero que yo ganaba caminando 10 horas diarias bajo el sol inclemente, le compré su primer traje a la medida. Le pagué un diplomado para que pudiera buscar un ascenso. Pagué la mensualidad de un auto usado para que él no tuviera que tomar el transporte público en sus trajes nuevos. Yo me sentía orgullosa de ser su respaldo. Creía que éramos un equipo y que mis sacrificios diarios estaban construyendo nuestro futuro. Fui tan estúpida. Fui una niña tonta que no se dio cuenta de que mientras yo le construía una escalera para subir, él solo estaba buscando el momento perfecto para patearme hacia el vacío. Las señales de su asco comenzaron en el 4.º año de nuestro matrimonio. Carlos había conseguido un ascenso a gerente de cuenta. Empezó a ganar un poco más de dinero y su círculo social cambió por completo. De repente, el hombre que comía mis guisados con gusto, empezó a quejarse de la comida. Pero no era solo eso. Empezó a quejarse de mí. Llegaba de la oficina,
entraba al departamento e inmediatamente se tapaba la nariz con una expresión de repugnancia. Me decía que la casa apestaba a fonda barata, que el olor a ajo y cebolla tostada se le había pegado a sus trajes caros y que sus compañeros de trabajo se burlaban de él. Yo intentaba remediarlo. Empecé a cocinar con las ventanas abiertas en pleno invierno, compraba litros de aromatizante ambiental barato y me bañaba hasta 3 veces al día tallándome la piel con jabón neutro hasta dejarla roja para quitarme el olor a especias. Pero nunca era suficiente. Su rechazo se volvió físico y cruel. Dejó de abrazarme. Si yo me acercaba a darle un beso cuando regresaba de vender en la calle, él retrocedía y me decía que me fuera a bañar porque olía a sudor y a comino. Empezó a mirar mis manos. Mis manos estaban ásperas, quemadas por el aceite caliente y manchadas permanentemente por los chiles secos. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me miró con desprecio y me dijo que mis manos parecían las de un mecánico. Me dijo que le daba vergüenza que sus amigos vieran que su esposa tenía uñas rotas y dedos manchados. Yo me tragué las lágrimas. Escondí mis manos bajo la mesa y le pedí perdón. Le expliqué que ese trabajo nos estaba dando de comer, que yo estaba ahorrando para comprar una máquina selladora y poder producir más rápido. Él solo bufó, se levantó de la mesa y me dijo que mi falta de ambición era patética, que yo tenía mentalidad de sirvienta y que él estaba destinado a cosas grandes. La humillación se hizo pública poco tiempo después. La empresa de Carlos organizó una cena de gala para celebrar el cierre de año. Era un evento importantísimo, en un hotel de lujo, donde todos los ejecutivos iban a ir acompañados de sus esposas. Yo ahorré dinero durante 2 meses a escondidas para comprarme un vestido bonito y unos zapatos que no estuvieran desgastados. Quería sorprenderlo. Quería que se sintiera orgulloso de mí esa noche. El día de la cena, me arreglé durante horas. Intenté ocultar las quemaduras de mis brazos con maquillaje. Cuando Carlos salió de la habitación con su smoking, me vio parada en la sala, sonriendo con timidez. Se detuvo en seco. Su mirada me recorrió de pies a cabeza con una frialdad que me paralizó el corazón. ¿A dónde crees que vas?, me preguntó con un tono de voz lleno de irritación. Le respondí que a la cena de su empresa, que ya estaba lista. Él soltó una carcajada seca y amarga. «Te volviste loca», me dijo, acercándose a mí como si yo fuera una basura en el piso. «¿Crees que te voy a llevar a ese lugar? Mírate. Por más que te pongas ese vestido barato, sigues pareciendo una vendedora ambulante. No sabes de qué hablar. No sabes usar los cubiertos finos. ¿Qué le voy a decir a mis jefes cuando me pregunten a qué te dedicas? Que mi esposa vende frascos de salsa en las esquinas. Me destruirías la reputación en 5 minutos. Yo voy a ir solo. Te quedas aquí y lavas los trastes que dejaste en la cocina». Antes de que yo pudiera decir una sola palabra, salió del departamento y dio un portazo. Me quedé parada en la sala, sola, con mi vestido nuevo y el alma rota en 1000 pedazos. Me miré en el espejo de la entrada. Vi mis manos lastimadas, vi mi cansancio, y por primera vez, no sentí tristeza. Sentí una chispa de rabia. Una chispa diminuta que empezó a crecer en mi pecho y que lentamente comenzó a quemar todo el amor que alguna vez sentí por ese hombre. Empecé a observar sus movimientos con cautela. Me di cuenta de que su teléfono siempre estaba en modo silencio, que borraba sus historiales de mensajes y que los fines de semana se inventaba viajes de negocios repentinos. El nombre de Valeria apareció de la nada. Era una de las directoras de marketing de su empresa. Una mujer de familia adinerada, siempre vestida con ropa de diseñador y con un perfume francés que costaba lo que yo ganaba en 3 meses de trabajo. Carlos empezó a mencionarla todo el tiempo. Decía que Valeria era brillante, que Valeria sí entendía el mundo corporativo, que Valeria olía siempre impecable. Me estaba comparando, y yo estaba perdiendo la batalla en su mente superficial. El descubrimiento de la traición ocurrió una tarde calurosa de mayo. Yo había salido a entregar un pedido grande a una carnicería, pero el dueño canceló a última hora, así que regresé al departamento mucho antes de lo habitual. Cuando metí la llave en la cerradura, escuché voces. Empujé la puerta suavemente y entré sin hacer ruido. La sala estaba vacía, pero la puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Me acerqué con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Me asomé por la rendille. Ahí estaba Carlos. Y ahí estaba Valeria. Estaban recostados en mi cama. Carlos le acariciaba el cabello mientras ella se reía de algo que él acababa de decir. Me quedé congelada, incapaz de respirar, escuchando la conversación que terminaría de asesinar a la mujer que yo era. Valeria le preguntó a Carlos cuando pensaba dejarme. Carlos suspiró con pesadez, como si yo fuera una carga insoportable. Le dijo que este mismo fin de semana. Le dijo a su amante, acostado en mi propia cama, que ya no soportaba vivir un día más conmigo.
Le dijo textualmente, me da asco tocarla. Te juro que apesta a cebolla cruda todo el tiempo. Sus manos raspan. Es una campesina ignorante que cree que va a llegar a algún lado vendiendo salsas en la calle. Me da vergüenza decir que estoy casado con ella. Ya empaqué casi todas mis cosas importantes. Me voy a mudar contigo el sábado y le voy a mandar los papeles del divorcio. Por fin voy a estar con una mujer de mi nivel, alguien que sí tiene clase. El dolor que sentí fue una quemadura de 3er grado en el alma. Sentí náuseas. Sentí que el piso desaparecía debajo de mis pies. Retrocedí lentamente por el pasillo, salí del departamento sin hacer ningún ruido y bajé las escaleras del edificio corriendo hasta llegar a la calle. Caminé durante horas sin rumbo fijo. Lloré hasta que me quedé sin lágrimas. Lloré por mi estupidez, por mis sacrificios, por el dinero que le entregué, por las madrugadas en las que me quemé las manos para comprarle sus malditos trajes. Lloré por la mujer que perdí intentando complacer a un monstruo clasista y miserable, pero cuando el sol se ocultó, mis lágrimas se secaron. Caminé de regreso a mi edificio. Entré al departamento. Carlos y su amante ya no estaban. Él me había mandado un mensaje diciendo que trabajaría hasta tarde. ¡Qué conveniente! Fui directo al closet. Saqué 4 bolsas de basura gigantes y negras. Metí absolutamente toda su ropa, sus zapatos, sus trajes que yo misma le había comprado, su loción cara, sus relojes. Lo metí todo mezclado, sin ningún cuidado. Arrastré las pesadas bolsas hasta el pasillo del edificio y las dejé junto al elevador. Luego, llamé a un cerrajero y le pagué el doble para que viniera en ese preciso instante a cambiar la chapa de la puerta principal. A las 2 de la mañana, escuché los pasos de Carlos en el pasillo. Escuché cómo intentaba meter su llave en la puerta y cómo la llave no giraba. Luego, escuché los golpes en la madera. Empezó a gritar mi nombre. Yo estaba sentada en el sillón de la sala, en la oscuridad total. Me levanté despacio, caminé hacia la puerta y la abrí solo unos centímetros, dejándole puesto el pasador de seguridad. Carlos me miró con furia. «¿Qué estupidez es esta?», me gritó, señalando las bolsas de basura. «¿Por qué mis cosas están en el pasillo y por qué cambiaste la maldita cerradura? Ábreme la puerta inmediatamente». Lo miré fijamente a los ojos. Mi rostro no reflejaba absolutamente ninguna emoción. «Ya no hay nada que abrir, Carlos», le dije con una voz tan gélida y rasposa que él se cayó de golpe. «Escuché todo lo que hablaste con Valeria en mi cama esta tarde. Escuché lo mucho que te asquea mi olor. Escuché que te vas a mudar con ella. Así que te ahorré el trabajo de empacar. Toma tu basura y lárgate de mi vista para siempre. Y no te preocupes por el divorcio, mis abogados se comunicarán con los tuyos. No te quiero volver a ver en mi vida». La furia en el rostro de Carlos desapareció y fue reemplazada por un pánico momentáneo, que luego se transformó en pura maldad. Su ego herido salió a la luz. Se acercó al arendille de la puerta y me sonrió con desprecio. «¿Me estás haciendo un favor?», me escupió en la cara. «De todas maneras iba a dejarte en un par de días. Eres un fracaso de mujer. Quédate en tu asqueroso departamento lleno de humo. Quédate haciendo tus solcites mediocres. Vas a morir en la pobreza, sola, oliendo a ajo y recordando que perdiste a un hombre como yo. Ojalá te mueras de hambre». Le cerré la puerta en la cara. Escuché cómo pateó una de las bolsas de basura y cómo se alejó maldiciendo por el pasillo. Esa fue la última noche que supe de él durante 7 largos años. Y fue la primera noche del resto de mi vida. A la mañana siguiente, me levanté a las 3 de la madrugada. Encendí las estufas. Y cociné con una furia y una energía que nunca antes había sentido. El dolor y la humillación se convirtieron en gasolina de alto octanaje para mis venas. Cada vez que recordaba sus palabras, cada vez que recordaba su asco por mis manos, cortaba un tomate más rápido, tostaba un chile más fuerte, empacaba un frasco más apretado. Decidí que mi venganza no iba a ser gritarle o rogarle. Mi venganza iba a ser mi éxito absoluto y aplastante. Trabajé como una desquiciada. Con el dinero del divorcio, que fue poco pero suficiente, compré maquinaria industrial usada. Renté un pequeño local a las afueras de la ciudad. Contraté a 2 mujeres que necesitaban trabajo. Mejoré mi receta. Diseñé una etiqueta nueva, elegante, que gritaba calidad premium. Fui a todas las ferias gastronómicas del estado. Ofrecí mi producto en restaurantes de lujo. Y poco a poco, la magia empezó a suceder. A la gente le fascinaba el sabor auténtico. Un chef muy famoso probó mi producto y lo recomendó en sus redes sociales. Las ventas explotaron. De repente, el local pequeño ya no era suficiente. Tuve que construir una fábrica. Luego 2. Mis salsas artesanales dejaron de venderse en las esquinas y empezaron a ocupar los estantes principales de las tiendas gourmet. Un grupo de inversionistas extranjeros se interesó en mi empresa y me inyectó un capital monstruoso. En menos de 5 años,
La mujer que olía a cebolla tostada se había convertido en la directora ejecutiva y dueña mayoritaria de una de las empresas de alimentos más importantes y rentables de todo el país. Mi rostro apareció en revistas de negocios. Compré un corporativo de cristal. Viajé por el mundo buscando nuevos ingredientes. Mis manos, aquellas manos que él llamó de mecánico, ahora firmaban contratos multimillonarios y usaban anillos de diamantes que compré con mi propio sudor. Mientras yo construía mi imperio de oro, la vida de Carlos se desmoronaba en las sombras. Me enteré por conocidos en común que Valeria lo dejó apenas 2 años después de haberse ido a vivir con él. Se aburrió de su mediocridad. Además, la actitud arrogante de Carlos en el trabajo hizo que lo despidieran de su empresa. Estuvo desempleado, saltando de trabajos mediocres a otros peores, hasta que terminó como gerente de compras en una cadena de supermercados que estaba a punto de irse a la bancarrota. Una cadena que necesitaba desesperadamente asegurar el contrato de distribución exclusiva de mis salsas para atraer clientes y salvar sus finanzas. Y así llegamos a este preciso momento, a la sala de juntas de mi corporativo. Al instante exacto en que giré mi silla de cuero y lo vi parado ahí, temblando de terror frente a la pantalla de proyecciones. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El director general del supermercado, un hombre mayor y de traje impecable que no sabía absolutamente nada de mi pasado con Carlos, lo miró con confusión. ¿Qué te pasa, Carlos?, le susurró el director de forma agresiva. ¿Por qué dejaste de hablar? Termina la presentación. Carlos no podía respirar. Su pecho subía y bajaba con agitación. Me miraba como si estuviera viendo a un fantasma. Miró mi traje sastre a la medida. Miró la inmensa mesa de cristal. Miró el logo de mi empresa grabado en oro en la pared detrás de mí. Tragó saliva ruidosamente, intentando articular una palabra, pero el terror de saber que su futuro dependía de la mujer que él había destruido lo tenía completamente paralizado. Por favor, Carlos, le dije con una voz suave, educada, pero con un filo tan afilado que podía decapitarlo. No te detengas. La presentación estaba siendo muy entretenida. Quiero escuchar exactamente por qué tu cadena de supermercados merece tener la exclusividad de mi marca premium. Convénceme. Él se aclaró la garganta con torpeza. Levantó el control remoto con la mano temblando visiblemente. Sus ojos estaban rojos. Señora directora, balbuceó, usando un tono de sumisión absoluta que me llenó de un placer indescriptible. Nosotros tenemos una infraestructura nacional. Podemos posicionar sus salsas en todos los rincones del país. Sería una alianza muy beneficiosa para ambos. Me recosté lentamente en mi silla. Junté las manos sobre mi regazo y lo miré fijamente, sin parpadear. El problema, Carlos, le dije, subiendo un poco el tono de mi voz para que todos en la sala me prestaran atención, es que mi marca se ha construido sobre los pilares de la excelencia, el trabajo duro y la lealtad. Mis productos son artesanales, requieren un proceso cuidadoso, requieren ensuciarse las manos. Y por lo que tengo entendido de ti, a ti te da asco el trabajo duro. El director del supermercado frunció el ceño. Disculpe, señora directora, intervino el hombre. ¿Conoce usted a nuestro gerente? Lo conozco perfectamente, le respondí sin apartar la mirada de Carlos, quien en ese momento ya tenía los ojos llenos de lágrimas de desesperación. Este hombre solía ser mi esposo, y hace 7 años, cuando yo recién empezaba este negocio vendiendo de puerta en puerta para pagar sus trajes baratos, él me abandonó por otra mujer porque le daba vergüenza que yo oliera a humo y a especias. Me dijo que yo era una campesina ignorante y que estaba destinada a morir en la miseria porque mi trabajo le daba asco. Los jadeos de asombro llenaron la sala. El director del supermercado se quedó boquiabierto, mirando a Carlos con una mezcla de furia y profunda vergüenza ajena. Carlos bajó la cabeza, intentando esconder su rostro humillado. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Por favor, susurró Carlos con la voz rota. Te lo ruego, no hagas esto. Cometí el error más grande de mi vida. Fui un estúpido, un arrogante, un ciego. Me he arrepentido cada maldito día desde que me enteré de lo que construiste. He pagado mi error con creces, lo perdí todo. Si no conseguimos este contrato, mi empresa va a quebrar y yo voy a terminar en la calle. Te lo suplico por el amor que alguna vez nos tuvimos. Firma el contrato. Dame una oportunidad. Solté una pequeña carcajada carente de toda piedad. El sonido rebotó en los cristales de la sala. ¿El amor que nos tuvimos? Le pregunté con desprecio absoluto. Tú nunca me amaste. Tú amabas lo que yo te podía financiar. Tú no estás arrepentido de haberme roto el corazón, estás arrepentido de no haberte quedado a disfrutar de mis millones. Me levanté de la silla de cuero. Caminé lentamente hacia donde él estaba parado. El olor a miedo que emanaba era palpable.
Me detuve a unos pocos centímetros de su rostro. Levanté mi mano derecha, esa misma mano que él llamó mano de mecánico, esa mano con una pequeña cicatriz de una quemadura de aceite que nunca se borró, y la apoyé sobre la mesa de cristal. Mira mis manos, Carlos, le ordené en un susurro letal. Míralas bien. Estas manos ásperas construyeron el imperio que hoy viene a salvarte la vida. Estas manos hicieron millones mientras tú te ahogabas en tu propia mediocridad y en tu clasismo barato. Me giré hacia el director de su empresa. Señores, les anuncié con frialdad corporativa. Mi empresa no va a firmar ningún contrato con su cadena de supermercados. No hago negocios con empresas que tienen a cobardes traicioneros e incompetentes en puestos de liderazgo. Si quieren sobrevivir, les sugiero que limpien su departamento de compras, porque con este hombre al mando, están destinados al fracaso absoluto. La junta ha terminado. Pueden retirarse de mi edificio. El director del supermercado estaba rojo de furia. Agarró sus carpetas con violencia. Eres un completo idiota, le gritó a Carlos frente a todos nosotros. Acabas de costarnos el contrato de la década. Estás despedido. Larga de mi vista antes de que llame a seguridad para que te saquen a rastras. Carlos se quedó petrificado. Lo había perdido todo. Su trabajo, su reputación, su dignidad. Se dejó caer de rodillas en medio de la sala de juntas, llorando a gritos, suplicándole a su jefe y luego suplicándome a mí. Pedía perdón, decía que no tenía cómo pagar su renta, que estaba en la ruina total, pero yo ni siquiera lo miré. Le hice una seña a mis guardias de seguridad, me di la media vuelta y caminé hacia la puerta de salida. Escuché cómo lo arrastraban fuera de la sala mientras él seguía gritando mi nombre. El sonido se fue desvaneciendo poco a poco hasta que el silencio y la paz regresaron a mi corporativo. Nunca volví a saber de él, y nunca me importó investigar qué fue de su miserable vida. Supongo que terminó exactamente donde predijo que yo terminaría, solo, en la ruina y lleno de arrepentimiento. Hoy, mi vida es un paraíso. Duermo tranquila todas las noches en una casa inmensa. Sigo yendo a la fábrica de vez en cuando, me pongo mi delantal blanco, tuesto los chiles con mis propias manos y aspiro ese olor a humo y a especias que tanto amo, porque ese olor es el aroma de mi triunfo. Aprendí a golpes que el valor de una persona no se mide por la ropa que lleva puesta o por lo sofisticado de su trabajo, sino por la fuerza de su espíritu y por la nobleza de su corazón. A todas las mujeres y hombres que me están escuchando, si en este momento tienen a su lado a alguien que los hace sentir menos, si su pareja se avergüenza de ustedes, de su trabajo, de su familia o de su origen, les suplico que abran los ojos. Esa persona no los ama. Quien te ama de verdad, te aplaude cuando limpias pisos, te apoya cuando vendes en la calle y se ensucia las manos contigo para salir adelante. No permitan que nadie los minimice. Usen ese dolor, esa humillación, conviértanla en rabia productiva y construyan su propia grandeza. Porque les prometo, les juro por mi vida, que no hay venganza más exquisita y destructiva que sonreír desde la cima del mundo mientras ves al traidor ahogarse en el fondo del abismo que él mismo cavó. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final de esta historia que es tan personal y tan profunda para mí. Necesitaba compartir esto con ustedes para recordarles que de las peores humillaciones nacen los imperios más grandes. Me encantaría leer absolutamente todos sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar en esa sala de juntas? ¿Le hubieran dado el contrato solo por lástima o creen que se merecía ser humillado y despedido frente a todos? Déjenme sus opiniones ahí abajo, los voy a estar leyendo y respondiendo. Si esta historia les hizo sentir esa justicia que a veces tanto necesitamos, o si les sirvió de inspiración para no rendirse jamás, por favor dejen su me gusta y no olviden suscribirse a este canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna historia nueva. Compartan este video con alguien que necesite recordar su verdadero valor y que no debe permitir que nadie apague su luz. Nos escuchamos muy pronto en la siguiente historia de Susurros de Traición. Un abrazo enorme y lleno de éxito para todos.